Putin confirma su fracaso y si no, miren lo que se acaba de poner en la mesa. Hay una señal que puede ser mucho más importante de lo que parece. El Banco Central de Rusia acaba de pedir a los bancos del país que hagan algo extraordinario, que permitan a las empresas afectadas por los ataques ucranianos retrasar sus pagos, que reestructuren sus préstamos, que no les cobren multas y que en determinados casos ni siquiera les suban los intereses. ¡Madre mía! Dicho de otra manera, el regulador ruso está pidiendo a la banca que aguante a empresas que ya no pueden aguantar por sí mismas. Y esto ocurre mientras la economía rusa empieza a mostrar cada vez más claramente el coste de una guerra que Vladimir Putin decidió prolongar durante años, porque la historia está cambiando. Durante mucho tiempo Moscú consiguió trasladar una parte enorme del coste de la guerra al Estado, a la población y a determinados sectores de la economía rusa. Pero ahora Ucrania está consiguiendo algo diferente, llevar la presión directamente contra las infraestructuras que mantienen funcionando la economía rusa. Y cuando los drones ucranianos empiezan a golpear refinerías, almacenes, centros logísticos e instalaciones industriales a cientos o incluso miles de kilómetros del frente, el problema deja de ser exclusivamente militar. Se convierte en económico, y ahí es donde Putin empieza a enfrentarse a uno de sus mayores problemas. Porque una guerra puede mantenerse durante mucho tiempo si una economía consigue absorber sus costes. Pero cuando empiezan a aparecer grietas simultáneamente en las empresas, en el crédito, en las cuentas públicas y en la capacidad industrial, mantener una guerra de desgaste se vuelve muchísimo más complicado. El Banco de Rusia ha pedido ahora a las entidades financieras que reestructuren los préstamos de las empresas afectadas por los ataques ucranianos. Y no se trata solamente de darles unos días más para pagar. El regulador ha pedido desesperadamente que los bancos eviten exigir el reembolso anticipado de las deudas, que no impongan multas por retrasos y que tampoco eleven los tipos de interés de esos préstamos. Además, las reestructuraciones no deberían perjudicar el historial crediticio de las empresas. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando un banco empieza a recibir una oleada de peticiones para aplazar pagos, el problema ya no está únicamente en una empresa concreta. El problema empieza a extenderse por el sistema financiero, y eso es precisamente lo que el Kremlin necesita evitar, porque una empresa que pierde su almacén puede tener problemas, una empresa que pierde mercancía puede tener problemas, pero si miles de pequeñas y medianas empresas empiezan simultáneamente a pedir que les perdonen temporalmente sus obligaciones financieras, el problema cambia completamente de dimensión. Y aquí aparece uno de los nombres que mejor explica lo que está sucediendo: Wildberries. El gigante ruso del comercio electrónico, uno de los pilares del consumo en Rusia, ha sufrido una serie de ataques contra sus instalaciones logísticas. Según las estimaciones citadas en la información, la empresa habría perdido alrededor del 17% de su capacidad de almacenamiento y los vendedores que utilizan su plataforma habrían sufrido pérdidas que rondan los 280.000 millones de rublos. Pero lo verdaderamente preocupante para Moscú es el efecto dominó, porque detrás de cada almacén hay miles de empresas. Hay vendedores, trabajadores, transportistas, mercancías, préstamos e incluso bancos. Cuando un almacén queda destruido, no desaparece solamente un edificio, desaparece temporalmente una pieza de toda una cadena económica. Y eso es exactamente lo que Ucrania está intentando explotar. No hace falta destruir toda la economía rusa de una vez. Basta con atacar suficientes puntos estratégicos para que mantener el funcionamiento normal del sistema resulte cada vez más caro. Y las cifras que empiezan a aparecer son difíciles de ignorar. El mayor banco de Rusia, Sberbank, ya habría recibido unas 2.000 solicitudes de reestructuración de préstamos procedentes de empresarios afectados por los ataques contra instalaciones de Wildberries, y esto podría ser solo el principio. 2.000 solicitudes. Y eso es solamente un banco. Mientras tanto, el gobierno ruso estudia medidas de apoyo que permitirán a algunos vendedores disponer de hasta un año de carencia en el pago de sus préstamos. Es decir, Moscú está empezando a utilizar el sistema financiero para intentar contener las consecuencias económicas de los ataques. O sea que van a poner un parche, pero no van a solucionar el problema. Y además este parche va a ser temporal, no va a ser permanente.
Y aquí es donde aparece la verdadera paradoja para Putin. El Kremlin necesita dinero para hacer la guerra, pero al mismo tiempo necesita dinero para evitar que la guerra destruya sectores de su propia economía. Necesita financiar al ejército, mantener las industrias de defensa, pagar salarios, sostener regiones enteras. Y ahora también necesita ayudar a empresas civiles que están siendo golpeadas por las consecuencias de la guerra. El dinero tiene que salir de algún sitio y los recursos no son infinitos. La economía rusa lleva tiempo funcionando bajo una presión extraordinaria. El Banco de Rusia redujo recientemente su tipo de interés del 14,25% al 14%, pero al mismo tiempo elevó su previsión de inflación. Y aunque la tasa oficial de inflación ronda el 6%, las expectativas de los hogares son considerablemente superiores. El mercado laboral también está bajo una presión enorme. El desempleo se sitúa en mínimos históricos, alrededor del 2,1%, pero eso no significa que la economía rusa esté sana. Significa, entre otras cosas, que Rusia tiene una enorme escasez de trabajadores. La movilización militar y las bajas sufridas durante la guerra han contribuido a reducir todavía más la disponibilidad de mano de obra. Y mientras ocurre todo esto, el gasto militar continúa absorbiendo recursos. El déficit ruso alcanzaba en abril los 5,8 billones de rublos, según el análisis citado de la noticia. Eso supone aproximadamente el doble en un año antes y supera ya la previsión inicial del déficit para todo el 2026. Y aquí aparece una cifra que ayuda a entender el problema. El gasto relacionado con la guerra habría aumentado un 16%, mientras que los ingresos energéticos continúan debilitándose. Putin tiene, por tanto, un problema que no puede solucionar simplemente ordenando producir más armas, porque una economía de guerra puede aumentar la producción militar, pero no puede fabricar trabajadores de la nada, no puede crear maquinaria de un día para otro, no puede hacer aparecer nuevos empresarios, y tampoco puede evitar que una empresa destruida deje de pagar sus préstamos. Por eso la economía rusa está empezando a dividirse en dos. Por un lado, los sectores vinculados directamente al esfuerzo bélico reciben financiación preferente. Por otro, la economía civil tiene que soportar unas condiciones financieras mucho más duras. Los datos citados en el análisis muestran hasta qué punto se ha producido esa transformación. Los sectores relacionados con la guerra concentraban alrededor del 48% de los préstamos empresariales en el 2021. En el 2025 ya alcanzaban el 58%. Mientras tanto, las actividades orientadas al consumidor pasaron del 31 al 20%. Eso significa que cada vez más recursos financieros están siendo dirigidos hacia aquello que necesita la guerra y cada vez menos hacia la economía que debería sostener la vida normal de los ciudadanos. Por lo tanto, está perjudicando claramente el nivel de vida de los rusos. Ese es el verdadero problema para Putin, porque una economía puede sobrevivir un tiempo funcionando como una economía de guerra. Pero esto es una burbuja de tiempo. Pero cuanto más dura ese modelo, más se deteriora todo aquello que no produce directamente para el frente. Las pequeñas y medianas empresas son una de las grandes víctimas. El crecimiento del crédito destinado a ellas pasó de aumentar un 30% anual en el 2024 a entrar en terreno negativo en junio del 2026. Y ahora además los bancos tienen que empezar a absorber el impacto de empresas que han perdido mercancías, almacenes o instalaciones y que necesitan desesperadamente renegociar sus deudas. Es una cadena, la guerra golpea a las empresas dejan de pagar, los bancos tienen que reestructurar los préstamos, el Estado presiona para que los bancos sean flexibles y finalmente el riesgo termina acumulándose dentro del sistema financiero. Pero lo más inquietante todavía no es eso. Lo que puede ocurrir si esta dinámica continúa es que, según el análisis citado, la proporción de financiación empresarial en manos de compañías cuyos beneficios no alcanzan 3 veces el coste de su interés pasó del 42% en el 2024 al 67% en el 2025, para que veáis. Y un informe de inteligencia europeo citado en ese mismo análisis sitúa los créditos problemáticos alrededor del 10%. No significa que Rusia esté al borde inmediato de un colapso bancario, pero es el principio. Eso sería exagerar los datos, pero sí significa que el sistema está acumulando riesgos y cada nuevo golpe contra la economía rusa puede aumentar esos riesgos.
Aquí es donde los ataques ucranianos adquieren una dimensión estratégica mucho mayor, porque Ucrania no está intentando únicamente destruir objetivos militares, está intentando reducir la capacidad de Rusia para financiar y sostener una guerra prolongada. Los ataques contra refinerías afectan al combustible, los ataques contra depósitos afectan a la logística, los ataques contra almacenes afectan al comercio. Y cuando las empresas afectadas comienzan a acudir a los bancos, el impacto pasa de las infraestructuras físicas al sistema financiero. Es una presión en cadena y Putin tiene que intentar detenerla. Pero cada solución tiene un coste. Si el Kremlin ayuda a las empresas, necesita dinero. Se obliga a los bancos a flexibilizar los préstamos, los riesgos se trasladan al sistema financiero. Si aumenta todavía más el gasto militar, agrava el desequilibrio presupuestario. Si reduce el gasto militar, debilita su propia maquinaria de guerra. Cualquier movimiento que haga le va a perjudicar. Y si utiliza sus reservas para cubrir el agujero fiscal, corre el riesgo de alimentar todavía más la inflación y deteriorar la credibilidad del Banco de Rusia. Es un círculo cada vez más incómodo, un círculo vicioso. Rusia todavía tiene reservas importantes, no estamos hablando de un país sin recursos, pero tener reservas no significa poder gastarlas indefinidamente sin consecuencias. Y aquí está quizá la transformación más importante de todas. Putin comenzó esta guerra creyendo que Rusia podía imponer el desgaste a Ucrania. La apuesta del Kremlin era que la enorme capacidad económica, energética y militar rusa permitiría resistir más tiempo que los ucranianos. Pero ahora Ucrania está intentando invertir esa lógica. Está llevando el desgaste hacia el interior de Rusia. Está obligando a Moscú a defender una cantidad cada vez mayor de territorio. Está golpeando infraestructuras, afectando a empresas, generando pérdidas para comerciantes. Está obligando a bancos a reestructurar créditos y está haciendo que el coste de proteger la retaguardia rusa aumente. Y eso no significa que Rusia vaya con las armas mañana, pero sí significa que la guerra está empezando a producir un tipo de presión que Putin no puede ignorar. Porque el problema ya no está solamente en las fronteras de Rusia, está entrando en sus balances, en sus bancos, empresas, presupuestos, economía cotidiana. Y quizá por eso la petición del Banco de Rusia sea mucho más reveladora de lo que parece. Y un banco central no suele salir públicamente a pedir a los bancos que sean indulgentes con miles de empresas si todo funciona perfectamente. Lo hace cuando quiere evitar que un problema localizado se convierta en algo mucho mayor, y ahora Moscú está intentando ganar tiempo. Tiempo para que las empresas sobrevivan, para que los bancos absorban las pérdidas, para que la economía civil no se deteriore todavía más y sobre todo tiempo para que la guerra pueda continuar. Pero esa es precisamente la paradoja que puede terminar persiguiendo a Putin. Cuanto más intenta mantener una guerra larga, más recursos necesita. Cuanto más recursos necesita para la guerra, menos quedan para la economía civil. Y cuanto más débil se vuelve la economía civil, más dinero necesita el Estado para sostenerla. Mientras tanto, Ucrania continúa buscando nuevos puntos donde golpear. Y si los ataques contra la infraestructura económica rusa siguen aumentando, la presión puede multiplicarse, porque una cosa es que Rusia tenga capacidad para resistir un ataque, otra muy diferente es que tenga que resistir cientos de ellos mientras mantiene una guerra de desgaste, financia su industria militar, sostiene a las regiones, controla la inflación y evita que sus empresas quiebren. La historia, por tanto, puede estar entrando en una nueva fase. Durante años Putin intentó convencer al mundo de que Rusia podía soportar indefinidamente el coste de su invasión. Ahora empiezan a aparecer señales de que el verdadero desafío para el Kremlin puede ser precisamente eso. Cuánto, en este caso, tiempo puede mantener una economía de guerra sin terminar dañando las bases económicas que necesita para sostenerla. Y mientras Moscú pide a sus bancos que aguanten a las empresas afectadas, Ucrania continúa demostrando que la profundidad territorial rusa ya no es la garantía de seguridad que fue al comienzo de la invasión. La guerra está llegando a las refinerías, a los almacenes, a las empresas, a los bancos y poco a poco está llegando al lugar que más preocupa a cualquier gobierno, a las cuentas. Putin quería una guerra que obligara a Ucrania a pagar un precio insoportable y ahora lo está pagando él. Pero ahora Rusia está descubriendo que cada ataque, cada misil y cada dron también tiene una factura. Y esa factura cada vez más está empezando a llegar al Kremlin.
Bueno, señores, al final esto es una confesión del fracaso que llevan acumulando. Ahora hablamos de un fracaso económico, porque cuando tienes que estar presionando a los bancos para que ayuden a las empresas, esto al final es una economía sujetada de cualquier forma que tarde o temprano ese castillo de naipes va a caer. ¿Qué pensáis de todo esto? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.